¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal de lectura, de entretenimiento y de enriquecimiento personal, el enviado 92. Bueno, pues vamos a repasar un poquito más el último capítulo, sobre todo, qué es lo que pasó. Y bueno, nos encontramos en casa de Simón el Leproso, el cual ha dado un gran banquete por la llegada del Rabí de Galilea y por la Pascua. Y bueno, pues nos relata Jasón que todo el mundo está muy contento, que hay bailes, que la gente ha bebido vino, que ha comido casi como si fuera una boda aquello, ¿no? En fin, que están pasando un buen rato. Y bueno, relata también que una de las hermanas de Jasón le hace una unción al maestro con unos aceites, unos perfumes realmente exclusivos, los cuales la chica había estado ahorrando durante mucho tiempo para brindárselos al maestro, al que le tiene una gran devoción y una gran admiración a la vez. Lo cual causa un pequeño revuelo porque Judas se entromete un poco diciendo que por qué no se han vendido esos perfumes para donárselos a los pobres y demás. Jesús da la cara por ella, ¿no? Diciendo que, bueno, que los pobres siempre están ahí y que ellos pueden perfectamente ayudarles, ¿no? Que no tienen por qué obligar a la chica que ha querido tener ese detalle con él a obligarle a vender el perfume. Realmente todo está envuelto en un aroma de tensión, ya que en esa misma fiesta también están la policía del templo, el Caifás, ¿no? La gente que quiera apresar y ejecutar a Jesús. Pero esa noche no hay ninguna reprimenda por parte de ellos hacia Jesús, ¿no? Bueno, la policía del templo se dice así, se nombra así en el libro, pero daos cuenta que lo que viene siendo Jerusalén está, está dominada por el Imperio Romano, está oprimida por el Imperio Romano. Entonces, como que el Imperio Romano ocupa Jerusalén, ocupa Judea, y para que os hagáis una idea, quien no lo sepa, ¿no? Cómo estaba en esa época. Lo ocupa, el Imperio Romano se extiende por toda esa zona y bueno, pues tiene a esa gente bajo su mando, a la gente, a los judíos. Realmente ellos siguen teniendo una autoridad y demás, pero bueno, veremos más hacia adelante. Y como vosotros sabéis que cuando prenden a Jesús se lo llevan a Pilato, que es como el gobernador o el representante del César en Jerusalén. ¿Vale? Para que vosotros también vayáis dándole forma a lo que vamos a encontrar un poquito más hacia adelante. Bueno, volviendo a la historia, eh, queda aquello ahí, en esa reprimenda que hace Jesús a quien está criticando a la chica por ponerle ese aceite en el cabello y demás, como relatamos. Y bueno, recordar que vamos a leer segmentos, vamos a resumirlos, voy a dar mi opinión personal sobre ellos, voy a dejarme algunos trozos que los tenéis en el primer comentario fijado, lo que viene siendo el enlace directo para comprar el libro en la editorial Planeta. Vale, pues decía así, un día más. Los murmullos decrecieron, pero algunos de los apóstoles siguieron comentando el suceso, moviendo negativamente la cabeza en señal de desacuerdo con el rabí. Judas Iscariote había caído en un impenetrable silencio. Sus ojos me asustaron. Destilaban un odio sordo y contenido. Saltaba a la vista que había tomado aquellas palabras de Jesús como un reproche personal e indudablemente se había sentido ridiculizado ante los demás. Se están refiriendo a lo que os estaba comentando del perfume, que al Jesús defender a la chica se lo toman a mal, ¿no? En estos instantes pensé que fue a raíz de aquel incidente cuando el traidor comenzó a tramar su venganza contra Galileo. Jasón piensa que realmente Judas le tiene un resquemor, en especial a Jesús, ¿cómo decirlo? Una envidia, ¿no? Empieza a tener algo personal con Jesús y Jasón cree que esto también lo acrecentó, ¿no? Me equivoqué. El resentimiento de Judas había nacido mucho antes. Dudo mucho que Judas pensase
en aquellos momentos en la entrega del maestro a los miembros del Sanedrín. No tenía sentido, ya que la propia policía del templo había recibido órdenes concretas de apresarle. Sin embargo, su espíritu vengativo vio abierto así un camino para tratar de humillar al maestro y resarcirse. Estaba ya próxima la vigilia del domingo, cuando algunos de los fariseos, que habían permanecido en prudente silencio, se dirigieron a Jesús y prescindiendo de la valiosa naturaleza del perfume, le recriminaron por haber consentido a aquella mujer que aquella mujer hubiera violado las sagradas leyes del descanso sabático. Según acerté a entender, una de las normas establecidas que una mujer no podía salir de su casa con una aguja que tuviera agujero, es decir, apta para coser, ni con un anillo que tuviera sello, ni con un gorro en forma de caracol, ni con un frasco de perfume. Si infringía este código, estaba obligada a pagar y ofrecer un sacrificio en compensación por su pecado. Fijaros, en la Pascua, las mujeres ya de por sí estaban muy reprimidas, pero en la Pascua aún habían unas normas extras, como estas que os he relatado. Y los fariseos se acercan a Jesús y se lo dicen, como diciendo, tú has permitido que esta chica haga esto en vez de castigarla. Jesús observó divertido a los sacerdotes. Decidme, les preguntó, ¿de dónde venís? De Jerusalén, afirmaron. ¿Y cómo es posible que condenéis a una mujer que ha caminado menos de un estadio habiendo recorrido vosotros más de 15? Como os recuerdo, los pasos incluso estaban limitados para todos, hombres y mujeres. Y Jesús dice, ¿queréis que la castigue cuando vosotros solamente se puede andar un estadio y habéis caminado 15 estadios para venir a comer? Recordé entonces que los hebreos hacían una trampa para poder salvar los 2000 codos o 1 kilómetro, que era el trayecto máximo permitido en sábado. Jesús sabía que, aunque el pueblo sencillo ponía en práctica el eruc, los santos o separados presumían públicamente su extrema pureza, no dudando en cambio de infringir estas leyes cuando estaba en juego una buena comilona, ¿veis? Lo que yo os he dicho. Los fariseos se revolvieron inquietos, pero Jesús no estaba dispuesto a concederles cuartel. La casi totalidad de los 5000 miembros de las comunidades o hermandades de fariseos de Israel eran comerciantes, artesanos o campesinos, carentes de la sólida formación de los escribas y que, en base a sus estrictas normas para con la pureza y el pago del diezmo, se habían elevado por encima de los amejares o gran masa del pueblo de Israel. Este engreimiento y dureza de corazón era algo que no soportaba el rabí de Galilea. Claro, lo que no soportaba Jesús era que para unos estaba la ley y para otros no. ¿Me entendéis? O sea, sí, a la chica hay que reprenderle, pero tú haces lo que quieres porque eres superior, ¿no? Y no tardó en proclamarlo en sus propias narices, para regocijo de unos y nerviosismo de otros, en especial de sus más allegados, que tenían la ira de los que se autoproclamaban como partido del pueblo. ¡Ay de vosotros, fariseos!, lanzó Jesús valientemente. Sois como un perro acostado en el pesebre de los bueyes. Ni come él ni deja comer a los bueyes. Jesús, cuando tenía que decir las cosas, las decía, ¿eh? ¿Quién eres tú?, esgrimieron los representantes del Caifás con aire de suficiencia, para enseñarnos dónde está la verdad. ¿Para qué salisteis al campo?, arremetió el Nazareno. ¿Para ver quizá una caña agitada por el viento? ¿Para ver a un hombre con vestidos delicados? Vuestros reyes y vuestros grandes personajes, vosotros mismos, os cubrís de vestidos de seda y púrpura, pero yo os digo que no podrán conocer la verdad. 24 profetas han hablado en Israel y nosotros seguimos su ejemplo, dicen los fariseos. Los comensales volvieron sus rostros hacia Jesús, pero Galileo seguía imperturbable. Su dominio de la situación había crispado los ánimos de los fariseos. Ojo que Jesús se está enfrentando a los que directamente lo quieren coger, ¿vale? Y tienen órdenes de cogerlo. Vosotros habláis de que están muertos. ¿Vosotros habláis de los que están muertos y estáis rechazando el que vive entre vosotros? Dinos quién eres para que creemos en ti, contestaron. Escrutáis la superficie del cielo y de la tierra y no habéis conocido a aquel que está entre vosotros. Y volviendo su mirada hacia mí, añadió, no sabéis escrutar este tiempo.
y volviendo su mirada hacia mí, hacia Jasón. No sabéis escrutar este tiempo. Una oleada de sangre ascendió desde mi vientre. Los fariseos optaron por levantarse, renunciando a seguir con aquella batalla dialéctica, entre expresivas muestras de indignación. Lavaron sus manos en sendas jofainas, pero Jesús no había terminado, y antes de que pudieran abandonar el recinto, les espetó: ¡Ay de vosotros, fariseos! Laváis al exterior de la copa sin comprender que quien ha hecho el exterior hizo también el interior. Empezaba a estar muy claro para mí por qué las castas de sacerdotes, escribas y fariseos se habían conjurado para prender y dar muerte a aquel hombre. No sabéis escrutar el tiempo. Y le miró a él. ¿Por qué? Porque él ha viajado en el tiempo, como diciendo, tú sabes lo que es el viaje en el tiempo. Jesús, lo que pasa es que realmente les reprende tanto porque se da cuenta, bueno, él sabe perfectamente que el que tiene el poder por encima de la gente hace lo que él quiere y manda a hacer a la gente lo que él tendría que hacer dando ejemplo. Y eso es lo que Jesús les recrimina. La borrascosa cena culminó prácticamente con la salida de los sacerdotes. Cuando los invitados se despedían ya de Simón, Pedro se aproximó a su maestro y con aire conciliador le propuso que María fuera apartada del grupo, ya que las mujeres, comentó, no son dignas de la vida. Fijaros, no son dignas de la vida. El nazareno debió de quedar tan perplejo como yo, y en el mismo tono respondió al impulsivo discípulo: yo la guiaré para hacerla hombre, para que ella se transforme también en espíritu viviente semejante a vosotros los hombres, porque toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Fijaros, lo que os he comentado muchas veces, que Jesús decía que un hombre era igual que una mujer, que un rico era igual que un pobre. O sea, las mujeres las tenían totalmente como algo inferior. Y Jesús dice que Él las enseñará a que sean hombres, refiriéndose a que tienen los mismos derechos para entrar en el reino de los cielos. Esa noche, al retirarme de meditación y establecer la conexión con el módulo, Eliseo anunció que el frente frío había penetrado ya por el oeste y que muy probablemente la entrada de Jesús en Jerusalén, prevista para el día siguiente, domingo, se vería amenazada por la lluvia. Esto es sábado, todo lo que está pasando sábado por la noche, y al día siguiente, 2 de abril, es Domingo de Ramos, cuando Jesús entra en Jerusalén. La fiesta del Domingo de Ramos, que todos conocemos, que entra en un burro en Jerusalén. Él está en una aldea a 1 kilómetro de Jerusalén, y va a entrar. 2 de abril, domingo. Aquella noche del sábado necesité tiempo para conciliar el sueño. Habían sido demasiadas emociones, pero sobre todo había algo que me preocupaba. ¿Por qué Jesús había hecho aquella manifestación sobre las mujeres? Después de mucho cavilar, solo pude llegar a una conclusión. El nazareno era consciente de la deprimente situación social de las mujeres y se había propuesto reivindicarla. ¿Veis? En los estudios que había precedido a la operación Caballo de Troya, yo había tenido la oportunidad de comprobar que en la casi totalidad del Oriente, e Israel no era una excepción, el papel de la mujer en la vida pública y social era nulo, pero los textos y documentos que yo había manejado en mi preparación distaban mucho de la realidad. Por lo poco que llevaba observando, el desprecio de los hombres por sus compañeras era algo que clamaba al cielo. Cuando la mujer judía, por ejemplo, salía de su casa, no importaba para qué, tenía que llevar la cara cubierta con un tocado que comprendía 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente, con cintas colgantes hasta la barbilla, y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían conocer los rasgos de su rostro. Entre los hebreos se contaba el sucedido de un sacerdote importante de Jerusalén que no llegó a conocer a su propia esposa al practicarle el procedimiento prescrito para la mujer sospechosa de adulterio. Pocos días después tendría la magnífica ocasión de asistir a una triste y fanática tradición que los judíos denominaban las aguas amargas, comprendiendo un poco mejor la revolucionaria postura de Jesús para con las hebreas. Jesús estaba harto de que las mujeres las trataran poco más que a animales, por así decirlo.
Y Jasón nos comenta que él, días después, va a presenciar algo de cómo tratan a una mujer por adulterio, lo que le hacen. La mujer que salía de su hogar sin llevar la cabeza cubierta ofendía hasta tal punto las buenas costumbres que su marido tenía el derecho, y según los doctores de la ley, hasta el deber de despedirla sin estar obligado a pagarle la suma estipulada para el caso de divorcio, solo por llevar la cara descubierta. Pude advertir que en este aspecto había mujeres tan estrictas que tampoco se descubrían en su propia casa. Este fue el caso de una tal Kimik que, según se cuenta, vio a 7 hijos llegar a sumos sacerdotes, lo que se consideró una recompensa divina por su austeridad. Que venga sobre mí esto y aquello, decía la púdica. Si las vigas de mi casa han visto jamás mi cabellera. O sea, aún había alguna que lo llevaban tan al extremo que ni en su casa, ni las vigas de su casa decían que habían visto su cabellera. Solo el día de la boda, si la mujer era virgen y no viuda, aparecía en el cortejo con la cabeza al descubierto. Ni qué decir tiene que las israelitas, especialmente las de la ciudad, debían pasar inadvertidas en público. Uno de los escribas, Yosef ben Johanan, había llegado a decir hacia el año 150 a.C., no hables mucho con una mujer. Esto vale de tu propia mujer, pero mucho más de la mujer de tu prójimo. O sea, no hables mucho ni con la tuya, y menos con la del prójimo. Las reglas de la buena educación prohibían incluso encontrarse a solas con una hebrea, mirar a una casada o saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Aquella rigidez llegaba a tal extremo que la judía que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hilaba a la puerta de su casa podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado con el contrato matrimonial, o te podían acusar de adulterio y matarte. Eso también pasaba. La situación de la mujer en la casa no se veía modificada en relación a esta conducta pública. Las hijas, por ejemplo, debían ceder siempre los primeros puestos e incluso el paso por las puertas a los muchachos. Su formación se limitaba estrictamente a las labores domésticas, así como coser y tejer. Cuidaban de los hermanos más pequeños y respecto al padre tenían la obligación de alimentarlo, darle de beber, vestirlo, cubrirlo, sacarlo y meterlo cuando era anciano y lavarle su cara, las manos y los pies. Sus derechos, en lo que se confiere a la herencia, no eran los mismos que los varones. Los hijos y descendientes predecían a las hijas. La patria potestad era extraordinariamente grande respecto a las hijas menores antes de su boda. Se hallaban en poder de su padre. La sociedad judía de aquel tiempo distinguía 3 categorías: la menor hasta la edad de 12 años y un día, la joven entre 12 y 12 años y medio y la mayor después de 12 años y medio. Hasta esa edad de los 12 años y medio, el cabeza de familia tenía toda la potestad, a no ser que la joven, aunque menor estuviese ya prometida o divorciada. 12 años. 12 años. Con 12 años se casaban. Según este código social, las hijas no tenían derecho a poseer absolutamente nada, ni el fruto de su trabajo, ni lo que pudiesen encontrar, por ejemplo, en la calle. Todo era del padre. La hija, hasta la edad de 12 años y medio, no podía rechazar un matrimonio impuesto por su padre. Si una niña con 12 años y medio, el padre le decía antes, cásate con este hombre, se tenía que casar. Se llegó a dar el caso de ser casadas con hombres deformes. El escrito rabínico Ketubot hablaba incluso de algunos padres atolondrados que llegaron a olvidar a quién habían prometido sus hijas. El padre podía vender a su hija como esclava, siempre que no hubiera cumplido los 12 años. Los esponsales solían celebrar a una edad muy temprana. El año generalmente la hija celebraba la boda propiamente dicha, pasando entonces de la potestad del padre a la del marido. O sea, pasabas de lo que te dijera el padre a lo que te dijera el marido. Y realmente no sabía que podía ser peor. Después del contrato de compraventa, y porque eso era, en el fondo, la ceremonia de esponsales y matrimonio, la mujer pasaba a vivir a casa del esposo. Esto generalmente significaba una nueva carga, amén del enfrentamiento con otra familia extraña
a ella que casi siempre manifestaba una abierta hostilidad hacia la recién llegada. Es decir, con 12 años te casaban con un hombre y a la familia que tú ibas era hostil contigo. A decir verdad, la diferencia entre la esposa y una esclava o una concubina era que aquella disponía de un contrato matrimonial y la última no. Es decir, eras una esclava con un contrato. A cambio de muy pocos derechos, la esposa se encontraba cargada de deberes. Tenía que moler, coser, lavar, cocinar, amamantar a los hijos, hacer la cama de su marido y en compensación por su sustento, hilar y tejer. Otros añadían incluso a estas obligaciones las de lavar la cara, manos, pies y preparar la copa al marido. El poder del marido y del padre llegaban al extremo de que, en caso de peligro de muerte, había que salvar antes al varón. Al estar permitida la poligamia, las esposas tenían que soportar la presencia y las constantes afrentas de la o las concubinas. Es decir, la poligamia era posible. Un hombre podía tener varias mujeres o podía tener o pagar servicios de mujeres. Y ella tenía que estar en casa fregando, limpiando, cosiendo y aguantando. Imaginaros, esto que acabamos de leer, esta mujer acaba de hacerle esto a Jesús, ponerles aceites y perfumes. Por eso se escandalizan tanto. Y por eso no están acostumbrados a que alguien defienda a una mujer. Y Jesús lo hace. En cuanto al divorcio, el derecho estaba única y exclusivamente de parte del marido. Esto daba lugar, lógicamente, a constantes abusos. Por supuesto, desde el punto de vista religioso, la mujer israelita tampoco estaba equiparada al hombre. Se veía sometida a todas las prestaciones de la Torá y al rigor de las leyes civiles y penales, incluida la pena de muerte. No tenía acceso, en cambio, a ningún tipo de enseñanza religiosa. Es más, una sentencia de R. Eliezer decía que quien enseña la Torá, la ley, a su hija, le enseña el libertinaje. Este emitente doctor, que vivió hacia el año 90 después de Cristo, decía también: vale más quemar la Torá que transmitirla a las mujeres. Fijaros hasta qué punto. En la casa, la mujer no era contada en el número de las personas invitadas, tal y como había tenido oportunidad de comprobar en el banquete ofrecido por Simón, el leproso, y tampoco tenía el derecho a prestar testimonio en un juicio. Sencillamente era considerada como una mentirosa por naturaleza. Era muy significativo que el nacimiento de un varón era motivo de alegría, y el de una niña se veía acompañado de la indiferencia e incluso de la tristeza. Los escribos rabínicos, Kiddushin 82b y el Nida 31b, afirmaban: desdichado aquel cuyos hijos son niñas. O sea, era malo tener niñas. Solo conociendo este probable entorno social en el que malvivía la mujer judía, uno podía alcanzar a entender en su justa medida el valor de Jesús al rodearse de mujeres, conversar con ellas e instruirlas y tratarlas como los hombres, que es lo que estábamos hablando. Jesús las trataba como hombres, en el buen sentido de la palabra, como iguales. Quedé muy sorprendido al comprobar que el rabí de Galilea no solo había escogido a 12 varones, sino que también había procurado rodearse de otro grupo de mujeres que lo seguían allí donde iba. Este hecho, como otros, que poco a poco iría descubriendo, no fue incluido con claridad en los evangelios canónicos que conocemos. Muy importante. Otro punto que nunca nos han contado. Jesús tenía 12 apóstoles y un grupo de mujeres que le seguía de su confianza. Con todo lo que nos han contado de las mujeres, Jesús tenía sus apóstoles y otro grupo, otro núcleo cerrado de mujeres consejeras y amigas de él. Y luego se rodeaba de mujeres, hablaba con ellas y las trataba de tú a tú. Por eso a Jesús lo querían tanto, aparte las mujeres. Porque era un hombre que las trataba como iguales. Fijaros si era inteligente Jesús. No inteligente por conveniencia, sino realmente un hombre Dios, avanzado, que sabía que un hombre era igual que una mujer en derechos. Tal y como me había anunciado Eliseo, en la última conexión auditiva, aquella mañana del domingo 2 de abril amaneció nublada. Una fina lluvia refrescó sensiblemente la temperatura, sacando un brillo especial a las campiñas
y perfumando Betania en un agradable olor a tierra mojada. Ese olor a campo, había llovido un poquito. En cuanto me fue posible, me trasladé a la casa de Simón. El maestro, madrugador, había llamado a los hombres y mujeres, reuniéndose con ellos en el jardín. Allí el Galileo, que presentaba un semblante más serio que la jornada anterior, había tenido follón esa noche, les dio instrucciones concretas de cara a la próxima celebración de la Pascua. Insistió especialmente en que no llevaran a cabo manifestación pública alguna mientras permaneciesen en el interior de la ciudad santa y que, sobre todo, no se moverían de su lado. Una vez más, los discípulos asociaron aquellas medidas precautorias con la orden de captura dictada por el Sanedrín. Jesús, como creo que ya he mencionado, sabía que algunos de sus hombres iban permanentemente armados. Sin embargo, no hizo alusión alguna a sus espadas. Jesús sabía que iban armados, pero no dijo nada de dejar las armas ni nada. Cuando Jesús comenzó a hacer repaso de lo que había sido su ministerio, desde su ordenación en Cafarnaum hasta ese día, observé cómo Judas el Iscariote, haciendo oídos sordos, dedicaba toda su atención al recuento de la bolsa común del dinero. Poco después abandonó el grupo entrando en la casa. Esa misma mañana, muy de madrugada, David Cebedo, hermano de Juan y Santiago, uno de los colaboradores más activos de Jesús, y al que me referiré más adelante, le había entregado los fondos conseguidos por la venta del campamento que habían instalado semanas antes en las proximidades de la ciudad de Pella, en la orilla oriental del Jordán y como a unos 40 millas del Mar Muerto. La bolsa común debía ser lo suficientemente importante como para que Judas la depositase aquella misma mañana en poder del anciano anfitrión. Al parecer, la inminente entrada de Jesús en Jerusalén no hacía aconsejable que el administrador del grupo llevara encima tanto dinero. Era en realidad en aquellas fechas de la Pascua cuando los israelitas venían obligados por una antiquísima ley a satisfacer lo que llamábamos el segundo diezmo. En otras palabras, una vez apartados el importe de la ofrenda que se hacía en el templo y el primer diezmo. Una cosa antes de seguir. Jesús llevaba dinero y llevaba bastante dinero encima. ¿Vale? Había un grupo común que tenía dinero. Es decir, Jesús no era pobre. Otra cosa es que ayudara a los pobres, que defendiera sus valores como personas. Pero él no era pobre, ¿eh? Él tenía dinero. O sea, Jesús no es que no tenía para comer. Eso nos han contado que sí, que ayudaba a los pobres, pero él no era pobre. ¿Vale? De hecho, tenía amigos muy importantes, como Lázaro o como Simón, que eran ricos. No es nada malo tener dinero. Él ayudaba a los pobres, pero él tenía dinero. El primer diezmo, cada hebreo tenía la obligación de consumir o gastar dentro de Jerusalén, esto era imprescindible, el citado segundo diezmo, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Si el judío, como digo, vivía lejos de la ciudad santa, podía convertir el segundo diezmo en dinero y llevarlo hasta Jerusalén, donde tenía la obligación de gastarlo en alimentos y bebidas precisamente durante la fiesta de Pascua. La Misná dedica 5 capítulos a lo que se puede y lo que no se puede hacer con dicho impuesto. Vale, vamos a dejarlo por aquí, ya llevamos casi media hora de nuevo. Vamos a dejarlo en un punto muy importante, el libro, ya que Jesús está a punto de entrar, es Domingo de Ramos, está a punto de entrar a Jerusalén. Vais a ver que el Domingo de Ramos, como lo conocemos, no es igual que el Domingo de Ramos que ese Domingo de Ramos. Como es el tema de las palmas, veréis por dónde viene. Ahora, en el Domingo de Ramos, yo soy de España, la costumbre es en Semana Santa ir con una palmera seca, ¿no? Con un ramo que se hace a mano, muy bonitos. Y eso es tradición, por lo menos en España. Pero veréis por qué viene esa tradición cuando Jesús entra a Jerusalén. En el capítulo de hoy hemos leído, sobre todo, que por qué Jesús defendía tanto a las mujeres, ¿no?
Ha sido casi todo, la lectura de hoy ha sido eso. Ha sido el por qué defendían a las mujeres y cómo estaban consideradas las mujeres en esa época, que eran esclavas, menos la que se casaba, que tenía un contrato con la persona que se casaba, pero no dejaba de ser un contrato de esclava con un pequeñito derecho, quizá, poco más. Podían ser vendidas, incluso las vendían a malformados, padres que vendían tantas hijas que no sabían ni a quién se la habían vendido, las mujeres no podían hacer nada, no podían nada, ni descubrirse la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se pasaban un poco de rosca, adulterio y las mataban. Era como algo insignificante. Incluso nos relata que cuando tú tenías un hijo, si era una mujer, era un disgusto para la familia. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Entonces, por eso la contrapuesta es la valentía que tenía Jesús a la hora de defender a las mujeres. Y una cosa muy importante. Hoy hemos visto dos cosas muy importantes, las cuales no nos comentan en la Biblia o no nos comenta la Iglesia. Y es que Jesús tenía apóstoles, un núcleo cercano a él de hombres y de mujeres. Aparte toda la gente que le seguía, a dónde iba. Eso es otra cosa. Pero él tenía dos núcleos duros cercanos a él. Uno de hombres y otro de mujeres, que no se nombra en ningún momento, en ningún sitio. Ojo. Y otra cosa importante, que es de las últimas cosas que os he dicho, es que Jesús había un fondo común, una bolsa, la cual era con bastante cuantía, que la custodiaba Judas, el Iscariote. ¿Vale? Él era el que controlaba los fondos del grupo. Y unos fondos bastante importantes. Os he comentado que Jesús tuviera dinero, o sea, que Jesús ayudara a los pobres no significaba que no tuviera dinero. Jesús tenían un fondo, no malvivían, sino que tenían dinero, ¿vale? Y aparte tenían amigos muy poderosos. Hasta ahora hemos visto dos, Simón y Lázaro, gente de tierras, de dinero en sí. Y Jesús, hay otra cosa que tiene clara y lo dice, y es que él va a morir pronto. Lo está comentando varias veces que se dirige a sus apóstoles, lo comenta, que le queda poco tiempo de vida. ¿Vale? Así que lo dejamos por aquí, lo dejamos ya a punto de entrar en Jerusalén, en Domingo de Ramos. Veréis muchas cosas que difieren con la Iglesia a partir de ahora, pero por supuesto vosotros filtrar y no os creéis lo que yo diga, pero filtrar y quedaros con lo más importante y lo que penséis que os enriquece y que se asemeja más a la verdad. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por el rato, por pasar un día más conmigo. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo, de este episodio. No olvidéis suscribiros. Nos vemos muy pronto. Vuestro amigo el enviado os quiere. Suerte.